A comienzos del siglo XX, Londres es una gran ciudad en transformación, donde el crimen también adopta nuevas formas y la investigación policial comienza a profesionalizarse. Y es en ese contexto donde se consolidan y se popularizan las historias de detectives tal como las conocemos. En unas décadas, la vida ha pasado de un entorno mayoritariamente rural a uno dominado por la industria y la maquinaria. El resultado es una metrópoli que crece más rápido de lo que puede asimilarse. Esto acontece durante la época eduardiana, que suele asociarse con estabilidad y elegancia, pero que en la práctica responde a una estructura social muy desigual, marcada por contrastes profundos. En una misma ciudad conviven avances técnicos relevantes, como la expansión de la electricidad, con condiciones de vida extremadamente precarias, como el hacinamiento en viviendas sin ventilación adecuada y la falta de saneamiento básico en amplias zonas. Este escenario no explica por sí mismo el crimen, pero sí forma parte de una transformación más amplia. Londres se densifica y se vuelve más compleja. La concentración de población, la movilidad constante y el desarrollo de nuevas actividades económicas generan un entorno donde el delito encuentra más oportunidades y puede repetirse de forma sistemática. En estas condiciones, el crimen deja de aparecer únicamente como un acto aislado y comienza a organizarse, volviéndose recurrente, planificado e integrado en la dinámica económica de la metrópoli. Para entender por qué se desarrollan determinadas formas de actuación criminal en este periodo o cómo se configura el sistema policial, es necesario partir del impulso que la revolución industrial otorga a Londres. El crecimiento demográfico es sostenido y desordenado. La ciudad absorbe población procedente del campo y de otras regiones que se desplazan hacia un mercado laboral más diversificado, generando una concentración humana sin precedentes. Este proceso produce una ciudad fragmentada, organizada en función de una segregación social profunda, donde la distribución del espacio refleja la jerarquía económica. A finales del siglo XIX, el investigador Charles Booth realiza uno de los estudios más detallados sobre esta estructura. Sus mapas de pobreza clasifican las calles mediante códigos de color. Las zonas del West End y del noroeste aparecen en tonos amarillos y rojos, asociados a las clases acomodadas, mientras que amplias áreas del este y sur, como Whitechapel, Lambeth o Southwark, se representan en negro o azul oscuro, identificadas como espacios de pobreza extrema. Estos mapas funcionan como instrumentos ideológicos al reforzar la percepción de que la ciudad está dividida en zonas moralmente diferenciadas. Así, para las clases medias, los barrios pobres son territorios problemáticos que requieren intervención y control. Este enfoque introduce la idea de una clase criminal, donde el delito comienza a interpretarse como un rasgo inherente a determinados grupos, influyendo directamente en las políticas de vigilancia y en la respuesta institucional. Así, el West End y áreas como Regent's Park concentran la riqueza y la actividad económica más regulada, siendo el escenario de una criminalidad discreta,
vinculada al fraude, la manipulación financiera o los delitos de guante blanco. En cambio, el East End y las zonas portuarias agrupan actividades ilegales más visibles, relacionadas con el contrabando, el robo de mercancías y la redistribución de bienes vinculados al tráfico marítimo del puerto. Hay un importante elemento material que afecta al conjunto de esta dinámica: la niebla. Este fenómeno, resultado de la contaminación y las condiciones climáticas, reduce de forma significativa la visibilidad. No es un recurso literario, sino una condición real que dificulta la vigilancia y facilita la evasión. En este entorno, la movilidad del delincuente aumenta, ya que la opacidad ambiental permite ocultar desplazamientos y refuerza la dificultad de control. Esto influye en la construcción narrativa de la época, donde el espacio urbano deja de ser un fondo neutro y pasa a desempeñar un papel activo en el desarrollo del delito. Las consecuencias de la revolución industrial afectan también a la escala del crimen. La ciudad industrial genera nuevos espacios de actuación donde aparecen bandas estructuradas y sistemáticas, como aquellas que actúan en el entorno de los grandes almacenes del West End, convertidos en objetivos prioritarios dentro de una economía basada en el consumo. A diferencia del robo oportunista, estas bandas desarrollan estrategias coordinadas de hurto a gran escala donde se planifica la acción y se distribuyen funciones. Se trata de una organización basada en la especialización y la continuidad, lo que contribuye a consolidar la idea de los bajos fondos, una red paralela con sus propios códigos y jerarquías en relación directa con la sociedad visible. Sin embargo, la literatura detectivesca de la época no reproduce esta complejidad en su totalidad. Aunque estas estructuras existen, los relatos se centran en casos individuales o en grupos reducidos. La razón es formal. Este tipo de narración exige delimitar el caso, limitar el número de implicados y permitir una reconstrucción clara de los hechos. Una organización amplia dificultaría esa estructura y desplazaría el foco del relato. Por eso, incluso cuando el crimen es organizado, la literatura opta por modelos más concentrados que permiten seguir la secuencia del delito y cerrarla con éxito. Por otro lado, y al mismo tiempo, el discurso público adopta un tono deshumanizador hacia las clases bajas, describiendo áreas urbanas como cunas del crimen. Este lenguaje permite justificar intervenciones más intensas por parte del Estado, donde la vigilancia se convierte en una estrategia sistemática de control social. En este escenario se consolida la función de Scotland Yard. La institución evoluciona para adaptarse a una gestión que ya no admite métodos tradicionales. Su traslado al Victoria Embankment y el desarrollo del complejo New Scotland Yard reflejan esta transformación. El número de agentes alcanza los 13.000 y la organización se divide en unidades especializadas, estableciendo una diferenciación clara entre agentes uniformados y detectives. Para el periodo eduardiano, el detective es ya un profesional integrado en una jerarquía definida.
Pese a esta evolución, la capacidad técnica del sistema no avanza al mismo ritmo que la complejidad del crimen. La ciencia forense se encuentra en una fase inicial. Métodos como el análisis de huellas dactilares o los estudios balísticos comienzan a utilizarse, pero su aplicación es todavía irregular. En la práctica, la investigación depende en gran medida de factores humanos, testigos, vigilancia directa y redes de informantes conocidos como snouts. Detectives reales como Frederick Porter Wensley desarrollan su eficacia apoyándose en la infiltración y en contactos dentro del entorno criminal, a menudo operando en los márgenes de los procedimientos formales. Esto introduce una tensión constante entre la estructura burocrática de la institución y las prácticas necesarias para obtener resultados. Esta desconexión entre la realidad del delito y la capacidad técnica de la ley es la que impulsa la evolución de la literatura detectivesca moderna. Cada autor de este periodo responde a los vacíos del sistema de una forma distinta, fundando sus relatos en principios diferentes. Así, Arthur Conan Doyle establece el ideal metodológico a través de Sherlock Holmes. Su narrativa se fundamenta en la observación científica y la lógica deductiva. Holmes no es solo un detective, es la respuesta intelectual al caos de la metrópoli, un hombre capaz de extraer orden de un rastro de ceniza o una mancha de barro. En un Londres donde la policía está desbordada por la burocracia, Holmes representa la infalibilidad de la ciencia aplicada. Por su parte, la baronesa Orsi introduce una perspectiva distinta con figuras como el viejo del rincón. Aquí, la resolución del crimen no depende de la presencia física en la escena o del examen de huellas, sino del análisis del comportamiento humano y del testimonio. Finalmente, el género evoluciona hacia una mayor comprensión de la operatividad del sistema con autores como Edgar Wallace. Su narrativa se aleja del enigma de habitación cerrada para centrarse en el funcionamiento de las estructuras criminales. Sus historias se fundan en una visión más empírica, influenciada por el contacto con la realidad de los tribunales y el archivo material del delito que representaba el Black Museum de Scotland Yard. En este enfoque, el delito ya no es solo un rompecabezas lógico, sino una red operativa que incluye incentivos económicos y organizaciones ramificadas. La literatura de este periodo cumple así una función específica. Allí donde la realidad presenta vacíos y el sistema policial no llega, el detective de ficción aparece como una herramienta conceptual necesaria para interpretar y poner orden en una sociedad en plena transformación. La Inglaterra eduardiana es, en definitiva, el resultado de un proceso histórico donde la revolución industrial crea la estructura, la segregación la organiza, Scotland Yard intenta gestionarla y la ficción la interpreta. Si les interesa este tipo de obras, tienen los audiolibros disponibles en Mi Voz Audiolibros, con el enlace directo en la descripción de este vídeo.